¿Qué tal? Pues vamos a iniciar nuevamente con el cariño que le tenemos a Dios y a su palabra, un nuevo año litúrgico y comienza con el tiempo de Adviento para preparar este maravilloso encuentro y contemplar a Jesús especialmente en el pesebre, pero sobre todo alentar nuestro corazón, inflamar nuestro corazón, ese deseo de que Jesús ya venga. De hecho, en el directorio homilético nos dice lo siguiente: las lecturas del Evangelio tienen una característica propia. En el número 78 estoy leyendo. Se refieren a la venida del Señor al final de los tiempos. Entonces, todos los primeros domingos de Adviento van a tener ese énfasis, ¿verdad? Se va a referir en todos los primeros domingos de Adviento a la venida del Señor al final de los tiempos. Y después va a decir a Juan el Bautista, esta figura que preparó ese camino. ¿Cuáles domingos? Segundo y tercero. ¿Sí? Y el cuarto domingo está dedicado a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor. ¿Sí? Entonces, ya el directorio homilético nos dice cuáles estos cuatro domingos, con sus cuatro evangelios, con sus cuatro lecturas, van a preparar algo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, no es que la iglesia esté inventando estos tiempos, sino de alguna manera siguen como el ciclo normal del ser humano, ¿verdad? El ciclo normal del ser humano, y es importante, bueno, caminar junto con la iglesia. ¿Y qué hay de las lecturas del Antiguo Testamento? En el número 78 dice: las lecturas del Antiguo Testamento son profecías sobre el Mesías y el tiempo mesiánico, tomadas principalmente del libro de Isaías. Las lecturas del apóstol contienen exhortaciones, amonestaciones conforme a las diversas características del tiempo, ¿verdad? Muy interesante cómo el directorio de la homilético nos quiere dirigir. Y me gusta mucho que voy a leer el número 80 cuando se refiere al domingo de Adviento en particular, ¿sí? El domingo de Adviento en particular, el domingo primero, a eso me refiero. El domingo primero dice: el domingo primero de Adviento en los 3 ciclos es una narración sinóptica que anuncia la venida inminente del Hijo del Hombre en gloria, un día y una hora desconocidos, ¿sí? Y dice: nos exhorta a estar vigilantes y en alerta, a esperar signos espaventosos en el cielo y en la tierra, a no dejarnos sorprender. Siempre nos da una cierta impresión, a pesar de este modo, el Adviento, ya que de modo inevitable este tiempo nos trae a la mente la Navidad, y en muchos lugares el sentir común ya está sumergido con las dulces representaciones del nacimiento de Jesús en Belén. No obstante, la liturgia nos presenta estas imágenes a la luz de otras que nos recuerdan cómo el mismo Señor, nacido en Belén, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, como dice el credo. En este domingo, sí, es importante poner los ojos en la venida, prepararnos para la venida y su juicio. Pero esta preparación que pide la iglesia es una preparación gozosa. Ya veremos las lecturas. Y termino, hoy estoy empezando al revés, ¿verdad? Citando al magisterio, y termino con una cita del Catecismo de la Iglesia en el número 524. El número 524 dice: al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la liturgia se refiere a este tiempo, ¿verdad?, concreto del Adviento, la iglesia actualiza esta espera del Mesías. Entonces, ¿cuál es la mente de la iglesia? ¿Qué es lo que debemos esperar en este Adviento? ¿Cómo debemos, verdad, actuar? Es querer, de alguna manera, despertar ese deseo de que Jesús venga a nuestras vidas, ¿sí? Y lo que nos inspira de alguna manera es que Jesús ya vino, ¿sí? Que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, ¿sí? Y el saber que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas, al revisar esto, debe de alentar nuestro corazón de que así como dijo que vendría, volverá a venir. ¿Sí? Ya en esto que una palabra teológica se llama parusía, ¿sí? En esta segunda venida gloriosa, ¿sí? Ya no desde el ámbito humilde, sino ya a poner fin
a todo el sufrimiento, a todo el pecado, a totalmente rescatar, nuevamente, a rescatar y a reparar lo que de alguna manera se inició en su redención y en su salvación aquí en la tierra. Bien, bueno, con esta larga introducción, y espero de alguna manera ser un poco más corto en mi exposición del Evangelio, porque quisiera abarcar de alguna manera todo para tener este sentido global, ¿verdad? Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor y trazando la señal de la cruz como en señal de fe, en señal de esperanza de que su presencia está en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues qué bueno que estamos aquí reunidos nuevamente, que el Señor nos permite prepararnos e iniciar este nuevo año litúrgico, y ahora estaremos dando lectura al Evangelio de San Marcos. Vámonos a ir al capítulo 13, todos en nuestro capítulo 13, y va a ser prácticamente la parte final del capítulo 13. El capítulo 13, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo completamente, es corto, no es muy largo, pero habla de todas las... El capítulo 13 de Marcos capta todos los discursos de Jesús acerca del fin del mundo y de su próxima venida. Entonces, el versículo 32, que no está contenido en la liturgia, dice de esta manera: en cuanto a este día, tanto el fin del mundo, que de alguna manera coincide con su venida de Jesús, y la hora, en cuanto a este día y la hora, nadie los conoce. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, nadie, sino el Padre. ¿Sí? Leía un comentario muy interesante que yo nunca le había leído desde esta manera, pero decía que ni siquiera el demonio conoce esto, que esta hora de la venida del Hijo de Dios, ni siquiera el demonio. ¿Y cómo este teólogo concluye que ni siquiera el demonio? Pues porque aquí lo dice, ¿no? Ni los ángeles del cielo, ¿sí? Ni el Hijo, nadie, sino solo el Padre. ¿Sí? Ya reflexionaremos en otro momento más profundamente de ello, pero de repente a mí nunca me ha dejado como mucha paz, o nunca me he enganchado en los argumentos de las profecías cuando dependiendo de las profecías o de las apariciones, habla de que ese día ya está a la puerta. Ese día ya está a la puerta, y no porque lo digan las profecías, sino porque lo dijo la Biblia. Y ya pasaron cerca de 2000 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí de repente, cuando yo veo algunos videos o cuando hablan de eso, no es mucho de mi interés, aunque coincido que muchas personas están fascinadas, ¿verdad? Fascinadas por ese tema, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que la Biblia es muy clara, que Jesús fue muy claro, y que lo que pide Jesús es ese deseo de que ya venga, pero no tan solo en un deseo emocional, sino en un deseo activo, que nos preparemos para ese encuentro. Y entonces, haciendo un comentario, vamos a darle lectura a nuestro evangelio del día de hoy. Empezamos en el versículo 33 del capítulo 13 de San Marcos, y dice: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llega el momento. Será como un hombre que se va de viaje. Deja su casa al cuidado de sus servidores. Asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto del gallo, o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Entonces, lo primero que podemos alcanzar a mirar de este evangelio tan hermoso de Marcos es que repite 3 veces la palabra estén prevenidos, ¿sí? Estén prevenidos. Al inicio, cuando dice tengan cuidado y estén prevenidos. Después, en el versículo 35 dice estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Y al final,
y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos. Esta palabra es el gregoroi, en griego, que significa estar alerta, estar despiertos, ¿sí? Es esta actitud espiritual, ¿verdad? Que Jesús después la va a repetir cuando en su pasión, cuando les dice a sus discípulos, oren y estén alerta, ¿sí? Que de alguna manera podemos mirar que en esos momentos de oscuridad, porque dice que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús va a regresar y dice que es en la noche, ¿no? Dice, no sabemos cuándo. Dice, no sabemos si al atardecer, o sea, cuando está cayendo el sol, ¿verdad? A medianoche, al canto del gallo, donde todavía no sale el sol, ¿verdad? O por la mañana, es decir, no va a venir de lo que la comparación que nos da Jesús es de que es un momento en donde naturalmente estaremos dormidos como seres humanos. Naturalmente iremos a dormir. Obviamente Jesús está hablando en un contexto, no en este contexto industrial donde la gente no duerme, donde hay horarios que la gente se pasa toda en vela, ¿verdad? Iba a decir la persona, pues yo voy a estar atento porque yo trabajo de noche, entonces yo voy a estar atento. No se refiere a esa atención, a estar solamente despiertos de manera física, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo ante esto. Otro momento, otra cosa que entonces es estar prevenidos, estar alerta, estar despiertos, pero no de una manera física, sino a manera que lo va a juntar con la pasión, va a decir en oración. Es decir, que estemos queriendo hacer su voluntad, ¿sí? No como los monjes, ¿verdad? No todos tienen la vocación a ser monje, ¿verdad? Sino que en estar alerta en el día. Voy a poner un ejemplo. Y es, por ejemplo, yo creo que algo en donde tenemos que estar muy atentos es en los hijos, ¿sí? Porque en la mera hora en donde pensamos, el hijo ya creció, ¿sí? Y donde menos pensemos, el hijo incluso ya se nos perdió, ¿sí? Hablo de de algo concreto, pero también en un extremo, ¿no? A veces creemos que los hijos están ahí, que les damos alimento, ¿verdad? Que los estamos cuidando y de repente decimos, ¿en qué momento me descuidé? ¿En qué momento lo perdí? ¿O en qué momento creció? ¿Sí? También podemos decir, estar vigilantes es en el matrimonio. Sí, en el matrimonio de repente pues llega esta euforia de experimentar que mi vida no vale, que no tiene sentido sin la presencia del otro. Incluso pues a veces se va uno a vivir antes, ¿verdad? Con un poco tiempo por esa urgencia, ¿verdad? Y cuando menos te das cuenta, el matrimonio ha perdido su encanto, el matrimonio ha entrado en una rutina, ¿sí? A este tipo de experiencia de estar atentos, ¿sí? Es a lo que Jesús se refiere. Y entonces se refiere a venir continuamente, de que Jesús viene y necesitamos nuestro corazón debe estar atento a que Jesús venga. La Eucaristía en sí misma, traje aquí el misal romano, de alguna manera nos ayuda, es un ejercicio. Cuando vamos a la Eucaristía, no sé si han dado cuenta, pero continuamente se nos está las oraciones que la Iglesia pone en nuestros labios, de alguna manera, si somos conscientes, se nos habla de estar alerta y de estar deseando que Jesús venga, ¿sí? Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué significa que Jesús llega? ¿Cómo puede iniciar este deseo? La primera lectura nos va a dar cuenta de ello, ¿sí? Entonces voy primero a las lecturas, a las oraciones del misal, y después voy a la primera lectura. Y en las oraciones del misal solamente voy a señalar dos partes muy sencillas. La primera, las más obvias, ¿verdad? Pero de repente, como son rutina, pueden escapársenos en el día a día. Es cuando es después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el misterio de la fe, ¿sí? Y entonces el pueblo dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, es decir, el misterio pascual lo anunciamos esa muerte que nos trae vida,
proclamamos tu resurrección. ¿Y cuál es el tercero? Ven, Señor Jesús. ¿Sí? Ven, Señor Jesús. Vemos que nos has salvado, ¿verdad? Nos has redimido. Ha iniciado todo tu poder visitándonos en tu pasión y has dado una muestra increíble del amor. Y nosotros has tomado nuestro lugar y nosotros nos estamos apropiando de tu vida. Y a través de tu resurrección has comprobado que el Padre nos ama totalmente, pero has prometido regresar. Ven, Señor Jesús. Es lo que decimos en esa síntesis. El segundo también es cuando el sacerdote dice, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Y entonces va a decir, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, ¿sí? Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Entonces decimos, esto es temporal y lo anunciamos. Y cada vez que comemos tu pan y bebemos tu sangre, bebemos este cáliz, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y el tercer momento, de alguna manera que quisiera compartir con ustedes es casi inmediatamente después del Padre Nuestro, en donde también le pedimos, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Pero el sacerdote va a continuar cuando dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, reconoce que estamos siendo sostenidos por su gracia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y viene la última línea. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, la misma Eucaristía, el mismo venir a la misa es un tiempo de acercarnos con un corazón gozoso a la Eucaristía, porque la misma Eucaristía encarna ese deseo. Cada misa es un adviento cuando lo sabemos vivir. Y decía, la primera lectura nos va a ayudar mucho para que nuestro corazón se arda, encienda en ese deseo de ven, Señor Jesús. Y está tomado de Isaías, del tercer Isaías, que así se le llama teológicamente, del capítulo 63, en el capítulo 63 de Isaías, de los versículos del 16b y 17, después se salta un poquito al capítulo 64, versículos 2b al 7. Y tiene dos momentos muy importantes que a mí me parece ser que son profundos, ¿verdad? Cuando obviamente los teólogos coinciden que estos capítulos fueron escritos cuando se está restaurando, cuando llegan el pueblo después del exilio de Babilonia y regresan a la tierra prometida y encuentran su ciudad hecho en ruinas, su templo destruido, sus hogares destruidos, todo devastado. Entonces viene este llanto, por decirlo así. Y me parece ser que es increíble. Dice, tú, Señor, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor es tu nombre desde siempre. ¿Sí? Y de aquí, son las pocas veces en que se le reconoce en el Antiguo Testamento a Dios como Padre. En estos dos capítulos, especialmente de Isaías y en algún salmo. Pero Isaías 63 y 64 es donde las pocas veces se menciona a Dios como Padre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. ¿Sí? ¿Por qué esta experiencia del ser humano que la traducción de la liturgia dice de manera diferente, y ahorita lo explico, dice, tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Este es tu nombre desde siempre. ¿Cuál es su nombre? Padre y Redentor. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Me gusta mucho esta traducción de la liturgia, aunque se aleja del sentido literal, pero
tiene más que ver con la interpretación de lo que es lo que se nos quiere decir. El Antiguo Testamento, cuando se nos dice, cuando le dicen a Dios, nos desviaste de tus caminos, significa que sin Dios nada se puede mover, que de alguna manera Dios ha permitido que nosotros nos alejemos de Él, ¿sí? Pero esta manera de decirlo, sin tener esta conciencia de que Él respeta nuestra libertad y que desearíamos que Él no nos dejara tan libres, ¿verdad? La iglesia lo capta y en esta traducción tan bonita nos hace a nosotros responsables. Dice, ¿por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Y entonces viene la exclamación, vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá, esta expresión me fascina, ojalá rasgaras los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia. Se me hace un grito, un llanto, ¿verdad? Yo solo no puedo hacer nada con mi vida, mi vida es vacía. Mi vida solamente es un continuo pecar y pecar. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que estamos interiormente quebrados y que Dios quiere restaurar nuestras vidas a través de los sacramentos, pero que necesitamos un trasplante total, una renovación total, ¿no? de nuestras vidas, es cuando decimos, ven Señor Jesús. Y precisamente así termina esta lectura, ¿no? Cuando dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. En el capítulo 64, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos hechura de tus manos, como diciendo, destruye esto que ya hemos echado a perder y vuélvenos a hacer en ese deseo, ¿no? Entonces, este es el segundo momento, cuando nosotros somos conscientes de nuestras profundas heridas, de nuestra tendencia continua al pecado, de nuestro continuo cerrazón al alejarnos de la voluntad de Dios. Y de ahí, pues viene el Salmo. El Salmo es ese deseo por Dios, ¿verdad? Es el Salmo 80 y va a decir, escucha, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, ¿sí? Despierta tu poder y ven a salvarnos. Y la última parte también es muy hermosa, porque nos saltamos al versículo 15 y dice, Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano y el renuevo que tú mismo cultivaste. Es decir, somos tuyos, no nos abandones. Esa sensación de a veces experimentarnos solos y de hacer de nuestra vida añicos, que estamos llamados para algo más grande, pero que se nos va de las manos y solamente es Jesús el que Él puede de alguna manera volver a recrearnos, porque sentimos en nuestro interior que hemos nacido para la vida eterna. Y va a decir que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Qué precioso salmo, qué preciosa súplica, qué preciosa oración nos regala hoy la iglesia. Y la segunda lectura, como en este tiempo todas las lecturas tienen el mismo tema, pues es más fácil de poderlas continuar, ¿verdad? Y en esta exhortación de San Pablo es una lectura de Primera de los Corintios y es el primer capítulo. Después del saludo dice de una manera muy hermosa, que luego lo escuchamos en el saludo litúrgico, hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. ¿Sí? Este saludo es sacado de aquí, de Corintios, y es una de las fórmulas que se pueden utilizar en la Santa Misa cuando decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, o simplemente el Señor esté con ustedes. Y también viene esto, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con ustedes, ¿sí? Ese es uno de los, voy a usar este domingo este saludo, ¿verdad? Para que nos recuerde esto. Y dice, continuamente agradezco a Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, por medio de esa pasión, ¿sí? Ya que por Él
los ha enriquecido con abundantes en todo lo que se refiere a la palabra y el conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Sí, es decir, que Dios, a pesar de que experimentamos este vacío, esta impotencia, nuestras vidas hechas pedazos, se nos han derramado esos dones, ¿sí? Se nos han dado, no carecemos de esos dones. Él, y va a decir, no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. ¿Qué dice? Entonces, dos elementos que nos dice Pablo. Primero, que Él Él nos mantendrá despiertos. ¿Sí? Que no es un ejercicio ascético, que no es un ejercicio personal, sino es dejar que Dios continuamente nos esté despertando, ¿sí? Dice, Él nos hará irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Y luego dice, Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Sí, esta es la espera gozosa. Ven, Señor, sí, a restaurarnos, pero sobre todo a esta unión total de tu criatura con su Creador. Y eso es lo que la Iglesia en este Adviento quiere motivar en nuestras vidas. ¿Sí? Esa unión total de su Iglesia con Jesucristo, en esa unión única a la cual estamos destinados. Y por eso la Iglesia dice, ven Señor Jesús. Aunque hoy no utilizamos en las lecturas de este otro año litúrgico, va a venir cuando en el libro del Apocalipsis diga las últimas palabras, Maranatha, ven Señor Jesús. Y la novia dice, ven. Sí, la Iglesia dice, ven Señor Jesús. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Bien, pues vamos a caminar juntos un nuevo año y vamos a permitir que Dios nos transforme. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto y estamos en este nuevo caminar. Feliz año nuevo a todos litúrgico.